La diabetes se puede revertir. Si te asustaste porque te dijeron que tienes diabetes y te dijeron que es un tratamiento de por vida, o si tú ya tienes diabetes y estás cansado de tomar tantos medicamentos, o si escuchaste que la diabetes se podía curar, bueno, este es el video ideal donde te voy a explicar desde las definiciones, porque es importante que tú entiendas, dentro del proceso terapéutico, el conocimiento le da poder al paciente y dentro de un efecto que se llama efecto placebo, cuando el paciente entiende el para qué y el por qué la enfermedad, se ha visto que los pacientes se pueden curar mucho más rápido. En el conocimiento popular, la diabetes se denomina como que se le subió el azúcar en la sangre. Y yo quiero que tengan en cuenta que es una definición errónea. El problema de la diabetes es una mala señalización o una mala función de los receptores de leptina y de insulina. La leptina es una hormona de la saciedad y la insulina es la llave que permite que la célula abra a la glucosa, que es en lo que se convierte las harinas, los almidones, los azúcares, la bollería y todo ese tipo de cosas, para que la célula dentro de ella pueda convertir ese azúcar, esa glucosa, en energía. Para la industria farmacéutica es mucho más rentable tener pacientes que tengan que comprar día a día medicamentos para la diabetes sin que ellos cambien sus hábitos que los llevaron a enfermarse, porque recuerden que ese es el mundo de la facilidad en el cual estamos, donde usted puede seguir consumiendo los alimentos y nosotros le vamos a dar un medicamento para que los pueda consumir, pero en la medida en la que va pasando el tiempo, el paciente empieza a enfermarse, a agravarse, hasta llegar al punto en donde ya no le sirvan los medicamentos tomados, sino que tengan que ponerle insulina. Pero no vamos a hablar de esto de que es un negocio lucrativo. Solamente vamos a enfocarnos en cómo tú como paciente te vas a empoderar y vas a empezar a hacer un tratamiento y tengas las herramientas para poder controlar y revertir, e inclusive si tu papá y tu mamá son diabéticos, poder prevenir para que tú no lo llegues a sufrir. Cuando aprendí en la facultad de medicina sobre la diabetes, nos decían que es una enfermedad que no se puede curar, que solamente se puede controlar. Actualmente, 1 de cada 7 personas mayores de 30 años sufre de diabetes. Pero resulta que hace pocos años ni siquiera se aceptaba el término de prediabetes en la medicina convencional, que es un estado antes de la diabetes en donde también se le denomina resistencia a la insulina. Muchos endocrinólogos decían que eso no existía, ese término nunca ha existido, pero ya se acepta como un término en el cual es una forma de anticiparnos a la diabetes. Y por eso se ha denominado la diabetes como la enfermedad del futuro, enfermedad en la que que va pasando el tiempo, se va incrementando las personas con el diagnóstico de diabetes, al punto en el que la prediabetes, 1 de cada 3 personas tiene prediabetes. ¿Y saben qué es lo peor? Que no lo saben, porque es muy infradiagnosticada. Generalmente es diagnosticada por los médicos que trabajamos con medicina funcional, medicina natural y uno que otro médico que está actualizado, que lastimosamente no es la mayoría de los médicos. Todavía los médicos no conocen este diagnóstico y por eso la medicina está encaminada principalmente en tratar la enfermedad, en controlarla y no en revertirla o en prevenirla, que es lo que nosotros buscamos, es lo más inteligente. En el caso de la prediabetes tiene algunos síntomas y los síntomas son principalmente cansancio, agotamiento. El paciente, ese agotamiento cuando come, se mejoran la energía o le salen manchitas rojas en el pecho o por ejemplo las manchas en las axilas o en el cuello, que es la acantosis, o el aumento de peso más que todo en la zona abdominal, o una baja concentración, o que el paciente se acuesta a dormir y la mente no para de andar, o que le dan antojos de consumir harinas a las 5 de la tarde, son síntomas que me están hablando de que hay un fenómeno donde la insulina elevada hace que mi cuerpo funcione de estos síntomas. Obviamente que la tendencia a formar masas, quistes, tumores es otra de ellas. Siempre se ha pensado que es que la diabetes tiene un contexto genético y que no hay nada que hacer. Eso está totalmente revaluado y está demostrado científicamente por la teoría de la epigenética,
porque el medio en el que tú estés va a condicionar la expresión de los genes que tengas de herencia en tu familia. Ya cuando hablamos de diabetes, que es cuando la enfermedad se ha establecido, hablamos que en la mayoría de los casos es asintomática. Y hay unos síntomas que son los síntomas clásicos, donde el paciente se le elevan los niveles de azúcar en la sangre, empieza a eliminar por orina azúcar o glucosa, empieza el paciente a tener mucha orinadera, mucha sed, a perder peso. Esos son los clásicos que no son la mayoría. Pero entonces, cuando retomamos con la definición verdadera, que no es que se elevan los niveles de azúcar en la sangre, sino que hay una dificultad en el organismo del paciente de producir energía a partir de la glucosa, que como les había dicho, son la sustancia que se produce cuando consumes harinas almidonadas, dulces, almidones, bollerías. Para que tú lo entiendas un poco más, te hablo de 5 protagonistas que me van a hacer entender todo este proceso, que entendiéndolo podemos llegar a utilizar este conocimiento para revertirlo. Los protagonistas son, número 1, la célula. Cada parte de tu cuerpo está compuesto por células. Segundo, la insulina, que quiero que se imaginen que la insulina es una llave que entra a la célula y cuando entre esa llave se abre la capacidad de la célula de recibir la glucosa para producir energía dentro de ella. Tercero, la glucosa, que es, digámoslo, la moneda energética que viene de los carbohidratos. Cuarto, el receptor de insulina, que es la chapa en donde entra la llave. Y quinto, tenemos el páncreas. Cuando un paciente tiene todas las complicaciones clásicas, como por ejemplo que empieza a orinar mucho, es un mecanismo mediante el cual el cuerpo, para manejar una elevación altísima de glucosa en la sangre, pues el cuerpo empieza a orinar en demasía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Que resulta que los receptores de insulina están bloqueados, que los niveles de glucosa están elevados y que la célula está con hambre. Y porque no puede producir energía, entonces por eso viene el síntoma de la polifagia, o sea que empieza el paciente a sentir hambre porque la célula empieza a inducir a que no estamos nutriéndonos, me siento bajo de energía, y la polidipsia es la sed. Como el cuerpo quiere sacar a toda costa la glucosa, empieza a orinar más de la cuenta, pierde electrolitos y entonces lo que ocurre es que el paciente le da deseos de tomar líquidos. Y hay una contradicción en los síntomas, que es que cuando el paciente consume líquidos y llegan a ser dulces, como que me vuelve la energía por un momento y al ratico vuelve otra vez. Y ahí es cuando está el problema, porque muchos pacientes terminan consumiendo bebidas azucaradas y estas bebidas azucaradas lo que generan es que el paciente se empeore y podamos llegar a lo que se llama un coma diabético o una acidosis metabólica o una cetoacidosis diabética, que lo vamos a explicar más adelante.